Muy buenos días a todos. Dios les bendiga. Vamos a continuar con nuestro estudio de esta mañana, en este día. Les voy a pedir me acompañen al Evangelio de Juan, capítulo número 13. Evangelio de Juan, capítulo número 13. Si me acompaña leyendo, vamos a leer verso 36, verso 37 y verso 38. Dice así la palabra de Dios. Le dijo Simón Pedro: Señor, ¿a dónde vas? Jesús le respondió: a donde yo voy, no me puedes seguir ahora, mas me seguirás después. Le dijo Pedro: Señor, ¿por qué no te puedo seguir ahora? Mi vida pondré por ti. Jesús le respondió: ¿tu vida pondrás por mí? De cierto te digo, no cantará el gallo sin que me hayas negado 3 veces. La semana pasada, a través de nuestro hermano, se estudió estos mismos versículos. El hermano Julio nos compartió y se profundizó respecto de estos versículos. Sin embargo, él se enfocó en la situación de Pedro, lo que estaba viviendo Pedro en este momento y en estos versículos, y la implicación de sus palabras. El día de hoy yo quiero que nos enfoquemos en las palabras de Jesús y en la actitud de Jesús. De verdad que es asombroso, es maravilloso que nosotros podamos entender los alcances de las palabras de Jesús. Y las palabras de Jesús son: tu vida pondrás por mí, de cierto te digo, no cantará el gallo sin que me hayas negado 3 veces. Vamos, con la ayuda de Dios. Deseo que el Espíritu Santo nos ayude, nos bendiga esta mañana para descubrir la maravillosa gracia que hay detrás de estas palabras. Vamos a orar, vamos a pedir a Dios que nos bendiga, nos ayude, nos enseñe y sobre todo nos ayude a entender más del carácter de Dios, de su gracia, que es algo que vamos a mencionar, a ver, a estudiar en esta mañana. Padre, te agradecemos, Señor, te agradecemos por este día. Gracias por la vida que nos das. Gracias por la salud, Señor. Y aún, gracias por la enfermedad que nos doblega, Señor, para buscarte cada día más. Nos lleva a buscarte cada día más. Señor, gracias por cada hermano, hermana, cada persona que están hoy aquí, y también por cada persona que nos escuchan y nos escucharán a través de las redes. Señor, queremos pedirte tu bendición. Queremos pedirte que nos enseñes. Queremos pedirte que nos ayudes. Padre, nos ponemos en tus manos. Queremos entender más de la experiencia de Pedro y de tus palabras hacia él. Señor, ayúdanos en el nombre de Jesús. Amén, Señor.
Bien, vamos a leer nuevamente verso 36 a 38. Le dijo Simón Pedro: Señor, ¿a dónde vas? Jesús le respondió: a donde yo voy, no me puedes seguir ahora, mas me seguirás después. Le dijo Pedro: Señor, ¿por qué no te puedo seguir ahora? Mi vida pondré por ti. Jesús le respondió: ¿tu vida pondrás por mí? De cierto te digo, no cantará el gallo sin que me hayas negado 3 veces. Como siempre le hacemos, yo quiero recordarle que tengamos presente el momento que estamos leyendo, el momento que está viviendo aquí el Señor Jesús con sus discípulos. Un momento muy solemne, de hecho el último momento antes de su sacrificio, el último momento antes de su resurrección, en el que está con sus discípulos. Y es un momento en el que Él está aprovechando para hablar de cuestiones muy profundas, y tan profundas como esta. Hace 8 días nosotros veíamos y profundizamos un poquito en el corazón de Pedro, qué es lo que a Pedro le llevaba a hablar y a decir todas estas cosas que él decía. Y profundizamos un poquito en el corazón de él, en el carácter de él, con el propósito de reflejarnos a nosotros mismos, de aplicarnos a nosotros mismos, porque evidentemente no somos mejor que Pedro, ¿no? Y porque si Pedro cometió estas cosas, estas situaciones, definitivamente es algo que nosotros debemos de poner nuestro corazón para analizarnos, para meditar en nuestra vida, para meditar en nuestro carácter, para meditar en nuestro cristianismo, porque lo que notamos aquí es en Pedro un fervor en su cristianismo, en su querer seguir a Jesús, ¿no? ¿Por qué no te puedo seguir? Yo te quiero seguir, yo quiero estar contigo, es más, mi vida pondré por ti. Muy fervoroso, muy ferviente en su cristianismo. Y bueno, el Señor Jesús le responde, e inclusive pareciera ser que con sus palabras deja helado, frío y callado a Pedro, porque después de ese momento Pedro no vuelve a decir ni una palabra, como que se queda meditando en esa situación. Y el hermano bien decía, es algo que nosotros debemos también aprender a poner en nuestro corazón, a revisar nuestro corazón, a revisar el carácter. Pero bueno, el momento era un momento muy sublime, era un momento muy íntimo, un momento muy importante de Jesús con sus discípulos, de mucha enseñanza, de mucha instrucción, de profundizar en el corazón y en el carácter de ellos. Ese era el momento que estamos leyendo nosotros aquí. Y bueno, después de decirle varias cosas, el Señor Jesús en el verso 33 les vuelve a decir, y digo les vuelve a decir porque era algo que ya Jesús había dicho varias veces, pero ellos no entendían, ni los judíos, ni los no conversos, ni los discípulos, no entendían. Después de que Jesús lo había dicho varias veces y lo anunciaba varias veces, los discípulos no entendían. Y esa es otra enseñanza, esa es otra cosa que nosotros debemos tener claro. ¿Cuántas veces el Señor Jesús habló a sus discípulos enseñando y no entendieron? ¿Qué quiere decir eso? Que nosotros también eso debemos ponerle atención en nuestras vidas, porque puede ser que el Señor nos esté hablando, Dios nos esté hablando a nosotros, a nuestro corazón, sobre nuestras vidas, en algún aspecto de nuestro carácter, en algún aspecto de nuestra vida, y no estemos poniendo atención y no estemos entendiendo lo que Dios nos está diciendo. O sea, ese hecho de que Jesús les repita, ¿no? Verso 33 del capítulo 13, si lo lee, dice: hijitos, aún estaré con vosotros un poco, me buscaréis, pero como dije a los judíos, ya se los había dicho, y esa vez que se lo dijo a los judíos, sus discípulos estaban ahí, así os digo ahora a vosotros, a donde yo voy, vosotros no podéis ir. El Señor Jesús varias veces le había dicho esto, los discípulos no lo entendían. ¿Y cuántas veces el Señor estará hablándonos algo a nosotros acerca de nuestra vida, acerca de nuestro carácter, acerca de nuestra forma de ser, y tampoco entendemos?
Evidentemente Pedro no había entendido el mensaje, ¿no? Pedro no entendía lo que Jesús estaba diciendo, razón por la cual él volvía a preguntar, ¿no? ¿Y por qué no te puedo seguir? No estaba entendiendo a qué se estaba refiriendo Jesús cuando decía: me buscaréis, pero a donde yo voy vosotros no podéis ir. Porque Jesús estaba hablando de su muerte. Jesús estaba hablando del momento que ya le venía, de su sacrificio, de su resurrección. Él estaba hablando de eso, y evidentemente en esas cosas, o en ese momento, los discípulos no podrían estar con él. Por eso es que más adelante a Pedro le dice: más adelante podrás, aludiendo muy probablemente a que Pedro también moriría, y moriría crucificado. Aunque él, dice la historia, que él no quiso morir como su maestro. Él pidió a sus verdugos que lo invirtieran, y Pedro fue crucificado de cabeza. Eso es lo que nos enseña la historia. Y probablemente al Señor Jesús le decía: me vas a seguir, más adelante me vas a seguir, ahorita no, pero más adelante. Y bien, Pedro le siguió más adelante. Pero en este momento Pedro no había entendido el mensaje. Por eso su insistencia, ese carácter de Pedro metiéndolo en dificultades. Pero lo que hizo que el Señor Jesús profundizara más en esas palabras de Pedro fue cuando él dijo esta declaración tan atrevida de decir: mi vida pondré por ti. Mi vida pondré por ti. Yo creo que las palabras de Pedro eran bien intencionadas. O sea, no estaba jugando Pedro en ese momento, no estaba mintiéndole. Yo creo que sus palabras eran bien intencionadas, y él no estaba dudando de si las cumpliría o no las cumpliría. Pero hay una situación que le estaba pasando a Pedro, y que es algo que nos pasa a todos nosotros. No conocía bien su propio corazón. Pedro no conocía bien su propio corazón. Él estaba quizás en ese momento muy emocionado, con una gran cantidad de emociones y de sentimientos. Pues imagínate el momento que estaba viviendo, ¿no? Imagínate haber acabado de vivir un momento tan especial, como que su maestro, como que el Señor Jesús, como aquel que él mismo, Pedro mismo, declaró: tú eres el Cristo. ¿Recuerdan esas palabras? Tú eres el Cristo, el Hijo del Dios viviente. Qué declaración tan gloriosa, qué declaración tan preciosa, tan valiosa, al punto que el Señor Jesús le dijo: bienaventurado eres, Simón Pedro, porque esto no te lo reveló carne ni sangre, sino recibiste una revelación de mi Padre que está en los cielos. Pedro estaba consciente que Jesús era el Cristo, el Hijo del Dios viviente. Y en este momento, el Cristo, el Hijo del Dios viviente, acababa de lavarle los pies. ¿Qué momento? Seguramente Pedro estaba en un momento de muchas emociones, de muchos sentimientos, de precisamente decirle: yo soy capaz de dar mi vida por ti. Yo soy capaz de dar mi vida por ti. Todo ese momento era muy especial. Y estoy seguro que sus palabras eran bien intencionadas. No dudaba. Pero hay un asunto. El corazón del hombre es engañoso y es perverso. Y el único que lo conoce es el Señor. Hermanos, no se nos olvide, el corazón del hombre es engañoso y es perverso. Y evidentemente lo que pasó aquí es que el corazón de Pedro fue engañado. Soy capaz de poner mi vida, soy capaz de dar mi vida. No hay nada más valioso en esta tierra que tú, al punto que mi vida lo daría por ello. Tenemos que darnos cuenta la desgracia que acarrea
el desconocer nuestro propio corazón, el no conocernos. David oraba a Dios y le decía: guárdame de esos pecados que aún me son ocultos, de esos que no me puedo dar cuenta de mí. ¿Sí se ha dado cuenta que somos muy buenos para identificar los pecados de los demás? Sí se ha dado cuenta de eso, ¿verdad? Que somos muy prestos, somos muy buenos para levantar el dedo acusador y señalar y decir: esta persona así, este hermano así, este hermano así. Jesús, que nos conoce, dice: saca primero la viga de tu ojo para que puedas ver la paja del ojo de tu hermano. En otras palabras, lo que está diciendo Jesús es: eres muy bueno para señalar las faltas y los pecados de los demás, pero ¿qué tal los tuyos? ¿Qué tan bueno eres para identificar tus faltas? ¿Qué tan bueno eres para identificar tu orgullo? ¿Qué tan bueno eres para identificar tus mentiras? ¿Qué tan bueno eres para identificar el corazón que en ti todavía hay soberbia, todavía hay orgullo, todavía hay egoísmo? ¿Qué tan bueno eres para identificar eso? La verdad es que no somos tan buenos. La verdad es que no somos tan buenos, y acarrea mucha desgracia el no conocernos a nosotros mismos. Y todo el discipulado que el Señor nos deja en el Nuevo Testamento es precisamente ese discipulado para que nosotros entendamos quiénes somos, cómo somos, y que nos esforcemos a ser imitadores de Dios. Constantemente, hermanos, debemos estar nosotros orando para que se nos infunda humildad. Es nuestro orgullo lo que no nos deja darnos cuenta de cómo somos realmente, de quiénes somos realmente, ¿no? Y asegurémonos de no confiar en exceso en nosotros, porque esa es una de las razones de nuestras caídas, cuando nos confiamos demasiado en nuestro corazón, cuando confiamos demasiado en nuestras obras y nos justificamos por ellas. Que Dios nos dé humildad para poder estar orando constantemente. Lo leí en un libro de E.M. Bounds. La verdad no recuerdo si fue una frase de él o él citaba a alguien más, pero se lo digo así. Él en su libro decía: que Dios nos permita ser tan humildes que ni siquiera nos demos cuenta que somos humildes. Porque imagínense, ¿no? Que le estamos pidiendo a Dios humildad, y de repente en nuestras conversaciones es que: no, hermanos, es que sí, yo le he pedido a Dios que me dé humildad y Dios me la ha concedido, soy bien humilde. Ya le echamos a perder. Ya le echamos a perder. Esa humildad que estamos diciendo, ya le echamos a perder cuando decimos soy humilde. Ahí es otra evidencia de nuestro orgullo. Que Dios nos dé semejante humildad que ni siquiera nos demos cuenta de que somos humildes. Proverbios 16, 18, no lo busque, anótalo por favor. Dice: antes de la caída, la altivez de espíritu. No, yo soy cristiano de hace 20 años. Yo te puedo decir cuántas veces he leído la Biblia y cuántos versículos me sé de memoria. Soy cristiano. Antes de la caída, la altivez de espíritu. Y después, por andar pavoneándonos de nuestros tantos años de ser cristiano y de tanto conocimiento de la Biblia, el Señor permite una situación en nuestra vida con el propósito de ayudarnos a entender que no podemos confiar en nosotros mismos, que no podemos confiar en nuestros 20 años de cristianismo, que no podemos confiar en nuestro tanto conocimiento de la Escritura, que no podemos confiar en nuestro conocimiento teológico, doctrinal, que no podemos confiar en eso. El único que nos sostiene es permanecer humildes delante de Dios. Es lo único que nos va a sostener. Bien, entonces yo le decía, la semana pasada nos enfocamos en las palabras de Pedro, en sus implicaciones, y lo aplicamos a nuestra vida, pues es evidente que nosotros no somos mejores que Pedro. El día de hoy vamos a analizar las palabras del Maestro. La declaración de Jesús sobre la triple negación de Pedro es algo maravilloso.
Es algo sorprendente y a lo mejor la verdad es que esto que le estoy diciendo, lo estoy diciendo al propósito para generarle un poquito de expectativa. Porque qué de maravilloso, de sorprendente, de precioso puede tener el hecho de que Jesús le haya dicho: tú, Pedro, me vas a negar 3 veces, vas a ser un traidor, me vas a negar. Detrás de esas palabras hay algo maravilloso sobre la gracia preciosa, la gracia de Dios. Vamos a analizar todo esto. Acompáñenme en su Biblia, por favor. Juan 13, verso número 38. Dice así: Jesús le respondió: ¿tu vida pondrás por mí? De cierto te digo, no cantará el gallo sin que me hayas negado 3 veces. De cierto te digo. Ya hemos mencionado lo que significa ese de cierto te digo. O sea, el Señor le está aseverando, le está asegurando, le está diciendo: pero te aseguro, eso significa de cierto te aseguro. Y ninguno de los que estamos aquí nos atreveríamos a dudar de esas palabras de Jesús, ¿verdad? Cuando Él asegura algo. Te aseguro, Pedro, que no cantará el gallo sin que me hayas negado 3 veces. ¿Qué implicaba sin que haya cantado el gallo? Estamos hablando de que ya estaban en la noche de ese día y faltaban unas horas para que cantara el gallo. O sea, no le dijo: de aquí a un año, de aquí a en 5 años me negarás 3 veces. No le dijo eso, le dijo: en un ratito, porque ya estaba por amanecer, ya estaba por cantar el gallo. Esto me hace recordar que hace aproximadamente 20 años, a lo mejor un poquito más, cuando el Señor me alcanzó y cuando el Señor me perdonó, pues yo andaba compartiéndola a toda la gente, y en ese tiempo yo estaba en la universidad y estaba trabajando. Entonces recuerdo que yo le estaba compartiendo a la gente de mi trabajo y a la gente de la escuela. Y un contador que trabajaba ahí, en donde yo trabajaba, era el contador, yo le estaba compartiendo porque yo me llevaba con él y le estaba compartiendo. Y se me queda viendo escéptico y me dice: César, te aseguro que en 5 años, vas a regresar a lo mismo, a como eras antes. Ahorita estás emocionado, estás bien contento, conociste algo nuevo, o a lo mejor pues lo estás encontrando como un método de escape a tus problemas que yo no conozco, pero te aseguro que en 5 años vas a regresar a como eras antes. De verdad, en ese momento yo dije: el diablo me está hablando. El diablo me está hablando. Yo ya me había convertido, por eso no le hice cruz, pero dije: el diablo está aquí, diciéndome: en 5 años vas a regresar y vas a ser mío otra vez. Bueno, no eran 5 años lo que le estaba diciendo aquí Jesús a Pedro: al ratito que cante el gallo. Y no cuando cante el gallo, antes de que cante el gallo, me habrás negado 3 veces. Veamos sus implicaciones, veamos sus alcances. Pero para esto yo quisiera que vayamos al cumplimiento de las palabras de Jesús, a ese momento en que se estaba cumpliendo lo que Jesús le acababa de decir. Pero quisiera que lo leyéramos en el Evangelio de Mateo. Acompáñenme al Evangelio de Mateo, capítulo número 26. ¿Por qué el Evangelio de Mateo? Porque Mateo le dedica más tiempo a esto. Mateo describe de una manera más profunda esta negación, le pone más detalles que nos ayudan a nosotros a ver la magnitud de lo que estaba haciendo Pedro y de lo que el Señor le estaba diciendo que sucedería en un momento después. Mateo 26, vamos a leer del verso 69 al verso 74. Si ya lo tenemos, dice así: Pedro estaba sentado fuera en el patio y se le acercó una criada diciendo: tú también estabas con Jesús el Galileo. Mas él negó delante de todos.
Fíjese cómo Mateo le pone esos detalles tan importantes que nos ayudan a entender la magnitud. Pero él negó delante de todos, no delante de la persona, de esta criada que lo estaba reconociendo, no, delante de toda la gente, de mucha gente que estaba ahí. Él negó delante de todos diciendo: no sé lo que dices. Verso 71, saliendo él a la puerta, le vio otra y dijo a los que estaban allí: también este estaba con Jesús el Nazareno. Verso 72, pero él negó otra vez. Mateo lo remarca, pero él negó otra vez con juramento. Qué palabras tan importantes. Pedro juraba que no conocía a Jesús. No conozco. Y fíjate cómo le dice al hombre. Este era el hombre que hace un tiempo atrás, un poco de tiempo atrás, dijo: tú eres el Cristo. Tú eres el Cristo, el Hijo del Dios viviente. Qué palabras tan fuertes, qué palabras tan importantes, qué palabras tan gloriosas saliendo de un hombre terrenal. Tú eres el Cristo, el Hijo del Dios viviente. Pero para este momento dice: les juro que yo no conozco a este hombre. ¿Qué cosa? No conozco al hombre, dice. Verso 73. Un poco después, acercándose los que por allí estaban, dijeron a Pedro: verdaderamente también tú eres de ellos, porque aún tu manera de hablar te descubre. Verso 74. Entonces él comenzó a maldecir. Entonces él comenzó a maldecir. El que dijo: mi vida pondré por ti, comenzó a maldecir y a jurar: no conozco al hombre. Al hombre. Y enseguida cantó el gallo. Y enseguida cantó el gallo. Quise que lo leyéramos en Mateo porque te decía yo, nos da más detalles del asunto y nos ayuda a entender la magnitud de la negación de Pedro. O sea, no fue como que no soy, no lo conozco, no te equivocas, no, yo no. No fue así. Realmente ahí se estaba manifestando ese corazón que Pedro no conocía de él. Se estaba manifestando ese corazón que Pedro no conocía de él. Dijo: él negó delante de todos. El verso 72 dice: él negó otra vez con juramento: no conozco al hombre. Y el verso 74 dice: él comenzó a maldecir. Comenzó a maldecir. De la misma boca en el que salieron esas palabras de: yo no voy a permitir que tú me laves los pies. Y después le dice: sí, lávame todo, la cabeza también. Y le decía después: mi vida voy a poner por ti. De esa misma boca estaban saliendo ahora estas palabras: maldiciones. Maldiciones. ¿Te lo puedes imaginar? Y juramentos: no conozco al hombre. Quizá si nos ponemos la túnica de juez, podríamos decir: ya, ese Pedro de plano, o sea, de plano se pasó el Pedro. Así como diciendo: yo no lo haría, por supuesto que yo no lo haría. O sea, semejante cosa de negarlo delante de todos, de jurar y de menospreciar al Cristo, al Hijo del Dios viviente, decir: yo no conozco al hombre, y después maldecir. No, ese Pedro sí se pasó. De veras que se pasó. Dios fue muy paciente con Pedro
y nos olvidamos y pasamos por alto o no queremos ver lo paciente que Dios ha sido con cada uno de nosotros, porque así somos. Somos capaces de, es más, probablemente ya nosotros hubiéramos crucificado a Pedro. No, este cuate se merece, negó al maestro, negó al maestro. Pero dentro de todo eso están las implicaciones de la hermosa gracia de Dios. Pero bueno, vamos a retomar el hilo. Regresemos a Juan 13, verso 38. Juan 13, verso 38. Y regresemos ya con estos versículos de Mateo, regresemos a esa pregunta que hizo el Señor Jesús. ¿Tu vida pondrás por mí? ¿De verdad, Pedro, tu vida pondrás por mí? Nuestro Señor parece que lo que le está diciendo a Pedro es: ¿de verdad entregarías tu vida por mí? Qué poco conoces tus debilidades y tus flaquezas. Qué poco conoces tus debilidades y tus flaquezas. Te voy a responder muy solemnemente, Pedro, y te voy a decir esto. Antes de que cante el gallo, antes de que amanezca, tú mismo negarás 3 veces haberme conocido. Y ya vimos cómo lo hizo. Delante de todos, jurando, maldiciendo y menospreciando el nombre que le había sido a él revelado, el del Cristo, el Hijo del Dios viviente. Al Señor Jesús como diciéndole: sabe esto, lejos de entregar tu vida, intentarás salvarla negando cobardemente tener nada que ver conmigo. Tú has dicho que tu vida pondrías por mí, pero en realidad lo que vas a hacer es que me negarás cobardemente delante de los hombres. Quiero hacerte notar algunas cosas maravillosas de esto, maravillosas, preciosas. Número 1, notemos la maravillosa presencia de Dios, no presencia. Estoy hablando del conocimiento previo que Dios tiene porque es Dios. Este es un atributo de Dios, presciencia, y es la capacidad de ver previamente todos los acontecimientos de la vida de cada una de las personas y de cada uno de los acontecimientos de la vida y de la historia. La maravillosa presencia de nuestro Señor, porque qué improbable parecía que alguien que afirmara tan vehementemente esta situación cayera tan bajo y tan pronto. Mi vida pondré por ti. Nosotros que somos hombres, qué fácil nos vamos con las apariencias externas, ¿no? Yo no sé a quién le ha parecido, quién no ha vivido, pero de repente conocías a alguien que muy espiritual era o parecía muy espiritual, y de repente lo ves hasta abajo, de repente lo ves en la lona, de repente lo ves atrapado nuevamente en sus pecados y dices: ¿y qué le pasó? Si era tan espiritual. O sea, yo lo veía y yo decía: yo quiero ser como este hermano, yo quiero ser como esta hermana. ¿Qué le pasó? Bueno, lo que pasó es que a nosotros nos pasó como en una ocasión le pasó al profeta Samuel. ¿Recuerdan lo que le pasó al profeta Samuel cuando Dios lo envió a la casa de Isaí a buscar rey para Israel? Llega con Isaí, le dice: Dios me ha enviado a esto, de entre tus hijos Dios levantará rey. Isaí llama a sus hijos
y llama a los más fuertes y a los más parecidos. Y cuando Samuel ve a uno de ellos fuerte, bien parecido, dice: delante de mí está el ungido del Señor. Y viene la reprensión de arriba y la reprensión de Dios y le dice: no, Samuel, no es así. Tú ves lo que hay afuera, pero yo miro el corazón. Yo miro el corazón. Y así nos pasa. Pareciera ser que en estas declaraciones tan fogosas de Pedro, pues todo el mundo decía: qué hombre tan espiritual, qué hombre tan entregado, qué hombre tan consagrado. Muy pronto cayó muy bajo. Porque el que conoce el corazón es Dios. Pero aquí está lo maravilloso. Lo que nos está diciendo este versículo 38 es que Jesús conocía qué tan pronto y qué tan bajo caería Pedro. Jesús conocía qué tan pronto y qué tan bajo caería Pedro. Esto es de notarse. Y esto es de asombrarse, y ya verás por qué. Pero bueno, también notemos la maravillosa bondad y condescendencia de Jesús. ¿Por qué? Porque Jesús conocía a la perfección las debilidades de su discípulo. Jesús conocía a la perfección las debilidades y las flaquezas de su discípulo. Él sabía de qué punto Pedro flaqueaba y de qué punto Pedro le iba a negar y cómo le iba a negar. Y no obstante, en esta lectura ni más adelante vemos que Jesús lo haya rechazado, y vemos que Jesús no lo hizo a un lado, y no vemos que Jesús se sorprendió, y no vemos que Jesús lo rechazó tras su caída. No vemos eso. ¿O alguno de ustedes percibe esto en la lectura que estamos leyendo? ¿Y sabe por qué? Versículos anteriores, Jesús acababa de hacer otra declaración, precisamente con Pedro, cuando Pedro le dice: no me dejaré que me laves los pies. Y Jesús le dice: si no te lavo los pies, no tendrás parte conmigo. No, perdón, entonces los pies, el cuerpo y hasta la cabeza lávame. Y Jesús le dice algo muy importante: los que están limpios no necesitan sino solamente lavarse los pies, y vosotros ya estáis limpios. Jesús conocía lo que sobrenaturalmente, la obra sobrenatural que había ocurrido en el interior y en el corazón de Pedro. Jesús sabía que Pedro había nacido de nuevo. Jesús sabía que Pedro, independientemente de su carácter, independientemente de sus debilidades, independientemente de sus flaquezas, Jesús sabía que Pedro era verdaderamente su hijo. Jesús dice: yo conozco mis ovejas. Y eso es muy cierto. Nosotros como hombres nos podemos equivocar. Nosotros como personas podemos decir que alguien es cristiano cuando en realidad no es cristiano. Y nosotros podemos decir que alguien no es cristiano cuando puede ser que Dios le haya perdonado, Dios le haya regenerado, y Dios está haciendo la obra en él, en su corazón, ese proceso de santificación. Esas posibilidades están, esas posibilidades existen. Y Pedro, Jesús le había dicho a Pedro: tú ya estás limpio. Pero más adelante le dice: Satanás te ha pedido para zarandearte. Me vas a negar 3 veces antes de que amanezca, antes de que cante el gallo. Me vas a negar 3 veces. Y vaya, qué forma de negar. Lo acabamos de leer. Me vas a negar. Pero estaba hablando de la caída y del pecado de un hombre que ya había sido limpiado.
Y por eso le dice, de repente y de vez en cuando es necesario que te laves los pies porque te ensucias. Pero tú ya estás limpiado. Sin embargo, todavía vas a estar cayendo en este tipo de situaciones. Jesús le acababa de decir a Pedro que él ya estaba limpio. Si me acompañas aquí al verso número 10 del capítulo 13. Verso 10 del capítulo 13. Jesús le dijo: el que está lavado no necesita sino lavarse los pies, pues está todo limpio, y vosotros limpios estáis, aunque no todos, hablando de Judas. Y entonces aquí hay algo importante que quiero hacerle notar. Notemos que Jesús no se sorprendió de la caída de Pedro. Jesús no hizo su drama de decirle: no, Pedro, ¿cómo es posible que me vas a hacer esto? Pedro, no, mira, rompes mi corazón. De verdad, rompes mi corazón. Yo te he dado todo, yo te he querido mucho, yo te escogí, yo te llamé, te he dado toda mi confianza. No, Pedro, de veras esto que me vas a hacer me va a romper el corazón. ¿Vemos a Jesús así? Haciendo su drama y diciéndole: ¿por qué me haces esto? ¿No? Me vas a negar 3 veces. Me vas a negar 3 veces. Jesús no se sorprendió de la caída de Pedro. Jesús no se enojó de la caída de Pedro. No se decepcionó por la negación de Pedro. Paciente y pasivo le habló. Y por esto yo te decía, el mensaje maravilloso de las palabras de Jesús. No hay nada que nosotros podamos hacer que le sorprenda. No hay nada que nosotros podamos hacer que lo decepcione, porque Él conoce quiénes somos. Él conoce qué tenemos dentro del corazón. Él conoce qué vamos a hacer mañana, qué vamos a hacer pasado mañana, qué vamos a hacer la siguiente semana, qué vamos a hacer dentro de un año. Él conoce las formas, cuándo y cómo vamos a caer y vamos a tropezar. Él lo sabe. ¿O alguien piensa que Dios no sabe eso? ¿Hay alguien aquí que crea que Dios no sabe cuándo y cómo vamos a tropezar? Él lo sabe. Y lo que estamos viendo aquí es que Él no se está sorprendiendo, ni se está enojando, ni se está decepcionando por lo que Él sabía que Pedro le iba a hacer inmediatamente en unas horas después. Dios nos conoce. Él sabe lo que somos. Él sabe lo que hacemos y lo que vamos a hacer. Por eso es Dios. Porque Dios en su presencia, Dios es omnisciente. Él todo lo conoce. Y Él tiene un conocimiento previo de todas las cosas. ¿Tú crees que la pandemia y el coronavirus lo sorprendió? Absolutamente no. Absolutamente no. Porque Él es Dios. Pero Él además conoce quiénes son sus hijos. Él conoce quiénes son sus ovejas. Él sabe quién nació de nuevo. Él sabe quién tiene la verdadera fe bíblica, la fe que salva, la fe verdadera, la fe real. Él sabe quién verdaderamente tuvo ese trato del Espíritu Santo, que fue convencido de pecado, de juicio y de justicia. Esa convicción de pecado que lo llevó a un genuino arrepentimiento y a un pedir perdón genuino. Y a un deseo de Dios, un deseo de amarlo, de conocerlo y de caminar con Él. Él sabe qué persona tiene esos verdaderos deseos dentro de Él. Él sabe, y Él sabe quién no. Él sabe quién lo sigue por interés, por conveniencia, por religiosidad. Él sabe todas esas cosas. Por lo tanto, Él puede hacer estas diferencias con sus hijos. Y Él puede tener esas actitudes con sus hijos. Él no se va a sorprender de las caídas que tengan sus hijos, ni se va a amargar, ni se va a decepcionar, porque Él sabe qué va a pasar y porque Él sabe cómo va a atender todas esas cosas,
cómo lo va a conducir para que ese cristiano caído se levante y le dé gloria a Dios. Sé y entiendo que hablar de la sorprendente gracia de Dios puede generar varias reacciones. Lo tengo muy claro. Es más, lo estuve pensando y orando esta semana mientras pensaba y oraba por el mensaje. De verdad había un deseo en mi corazón de querer compartirles esta palabra. Bien pude haberme brincado ya al capítulo 14, no pude haberlo hecho, pero yo quería compartirles esta palabra porque estamos obligados, los que predicamos la palabra de Dios, estamos obligados a predicar toda la palabra de Dios, no solamente unas partes. Y es que hay lugares y hay personas que les encanta predicar acerca del pecado y acerca de la ley. Está bien, es parte de la palabra de Dios y estamos obligados a predicar eso. Pero así como estamos obligados a predicar contra el pecado, así como estamos obligados a predicar el arrepentimiento, así como estamos obligados a predicar el juicio de Dios, así como estamos obligados a predicar sobre el infierno, estamos obligados a hablar del cielo, estamos obligados a hablar de la gracia de Dios, estamos obligados a hablar de la fe, estamos obligados a hablar de toda la palabra de Dios, de toda y no solamente de algunas partes que nos gusten. Y entiendo el riesgo cuando hablamos de esta gracia maravillosa, porque los seres humanos no estamos capacitados todavía. Tenemos que ser preparados por Dios para entender la gracia de Dios. ¿Y qué sucede cuando hablamos de la gracia de Dios, como lo estamos hablando ahorita? ¿Qué sucede cuando algunas personas no convertidas que tienen un mal corazón para con Dios, pero lo saben guardar muy bien, y escuchan que Dios no se amargó por tu pecado, Dios no se amargó ni se enojó por tu pecado, Dios no se enojó porque eso? ¿Qué es lo que hacen? Perfecto, pues entonces puedo seguirlo haciendo. Ese es el riesgo que hay en algunas personas, que cuando escuchan de la gracia de Dios la convierten en libertinaje. Y en su perverso corazón entienden o piensan, se imaginan que la gracia de Dios es un permiso divino para seguir pecando, con una cláusula de seguridad que te dice no te va a pasar nada, tú vas a seguir pecando y te vas a ganar el cielo. Eso es lo que mucha gente se imagina cuando escucha hablar de la gracia de Dios, de la gracia maravillosa de Dios. Y bueno, es un riesgo que tenemos que correr. Y si así sucede, si hay personas que cuando escuchan hablar de la gracia de Dios la transforman en una permisividad, lo agarran como una licencia para seguir pecando, pensando que tendrán la seguridad y la garantía de llegar al cielo, lo único que evidenciarán es que esas personas no tienen el Espíritu Santo y muy probablemente no sean cristianas, y muy probablemente no sean salvas, y muy probablemente no hayan nacido de nuevo todavía. Eso es lo único que va a evidenciar. Por lo tanto, hablar de la gracia de Dios es bueno y es necesario para el verdadero Hijo de Dios. Y preferí arriesgarme. Quise arriesgarme porque el Hijo de Dios necesita conocer la gracia bíblica. Y este pasaje el Señor no lo ocultó, el Espíritu Santo no lo ocultó. Lo dejó aquí tal cual lo estamos leyendo. No le estoy ni poniendo de más, ni quitando, ni lo estoy manejando aquí para que darle un sentido que no es, ¿no? Si usted en una lectura natural de este pasaje, usted se da cuenta que Jesús no le gritó a Pedro, ni se amargó con Pedro, ni se sorprendió con Pedro. ¿Por qué se sorprendería si Él conoce todas las cosas y se lo estaba declarando? Entonces, yo quiero abundar en este aspecto, en la maravillosa gracia de Dios. Cómo su gracia nos ayuda, cómo su gracia ha sido enviada para nuestro crecimiento y para nuestro beneficio, para gloria de Dios, para gloria de Dios. Quiero mostrarle dos potentes pasajes de la Escritura. Y lo dije al propósito, dos potentes pasajes de la Escritura. El primero lo vamos a leer en el libro de los Salmos, el Salmo 103, por favor. Salmo 103. Que tienen que ver con esto que le acabo de mostrar
en este momento de Jesús con Pedro. Salmo 103. Vamos a leer todos juntos, a la cuenta de 3, el versículo número 12. ¿Sí? ¿Ya lo identificaron? Bien, 1, 2, 3. Cuanto está lejos el oriente del occidente, hizo alejar de nosotros nuestras rebeliones. Cuanto está lejos el oriente del occidente, hizo alejar de nosotros nuestras rebeliones. El oriente y el occidente están en lugares opuestos. Están en lugares opuestos. Y lo que está diciendo aquí el salmista y está haciendo referencias a la distancia o a la enorme distancia que hay de uno al otro, porque están en lados opuestos. Quiero leerle el comentario de uno de los grandes predicadores de la historia, Charles Spurgeon, acerca de este versículo. Se lo voy a leer. Oh glorioso versículo, así empieza. Oh glorioso versículo. No hay palabra, incluso en las páginas inspiradas, que puedan sobrepasarlo. El pecado es apartado de nosotros por un milagro de amor. Puedes volar tan lejos como te lleven las alas de la imaginación. Y si vas hacia el occidente, cada aletazo te llevará más lejos del oriente. Si el pecado es llevado tan lejos, podemos estar seguros de que todo rastro del mismo, inclusive su recuerdo, habrá desaparecido. Si esta es la distancia a que ha sido llevado, no hay temor de que pueda ser traído de nuevo. Ni aun el mismo Satanás puede realizar tarea semejante. Nuestros pecados han desaparecido. Jesús se los llevó. No es posible hoy hallarlos. Ven, alma mía, despiértate y glorifica al Señor por su bendición más rica. Aleluya. El Señor solo podía quitar los pecados, y Él lo ha hecho a la manera divina, barriendo todas nuestras transgresiones. Charles Spurgeon. Esto es maravilloso. Pero ¿sabe para quién es maravilloso? Para todos aquellos que el día de hoy han sido unidos a Jesucristo a través de la fe. Aquellos que han tenido un arrepentimiento genuino. Aquellos que han buscado a Dios con su corazón y Dios les ha llamado y les ha salido al encuentro. Aquellos que han tenido esa transformación gloriosa y sobrenatural de impío a hijo de Dios. Para ellos esto es glorioso. Para quien no vive todavía en esa unión con Cristo, también esa gracia es maravillosa, porque lo que te está diciendo es que si tú confías en Jesucristo, si tú le entregas tu vida a Jesucristo, si tú te sometes a la autoridad y señorío de Jesucristo, esto es lo que va a ocurrir con tus pecados. El profeta Miqueas lo dice de otra manera. Él ha echado al fondo del mar todas nuestras transgresiones. ¿Sabe usted cómo se llama eso? Se llama gracia. Se llama gracia. Él toma nuestras transgresiones y sin merecerlo y sin haber hecho nosotros nada absolutamente, Él los toma y los pone en el fondo del mar o, como dice este salmo, de oriente a occidente, alejados de nosotros. Y nunca más el Señor los trae a su memoria, nunca más.
Entonces, cuando el pecado es perdonado, asegúrese de que sus pecados han sido perdonados. Y si sus pecados no han sido perdonados, busque al Señor y arrepiéntase de sus pecados. Porque cuando el pecado ha sido perdonado, nunca más el Señor nos vuelve a acusar del mismo pecado. Nunca más. Del mismo pecado, nunca más. La culpa del mismo no puede regresar, como el oriente no puede acercarse al occidente, ni el occidente se puede acercar al oriente. Es necesario predicarle de la gracia de Dios a la gente inconversa. Es necesario contarle de las maravillas del Señor. Y estas son las maravillas del Señor. El Señor perdona. Gracia suficiente hay en Dios para que nuestros pecados sean perdonados. Y entonces la pregunta es: ¿por qué quieres morir en tus maldades? ¿Por qué quieres morir en tus pecados? ¿Por qué quieres vivir alejado del Señor si en el Señor hay suficiente gracia para perdonarte? Pero tienes que buscarlo. Pero tienes que arrepentirte. Pero tienes que volver tu corazón a Dios y pedirle que te enseñe a amarlo. Tienes que hacer todo eso. Hablando de los hijos de Dios, hablando del pueblo de Dios, uno de los trucos más eficaces que tiene el diablo y que intenta con nosotros los cristianos es convencernos de que nuestros pecados no han sido perdonados realmente, a pesar de las promesas de la palabra de Dios. En este pasaje que estamos estudiando de estas palabras de Jesús a Pedro, en otro de los evangelios, el Señor Jesús, aparte de decirle: me vas a negar 3 veces, le dice: Pedro, Simón, Simón, el diablo te ha pedido para zarandearte. ¿Y qué crees? El Señor no se lo negó. No dice aquí: pero yo le dije que no. ¿Por qué no dice eso? El diablo te ha pedido para zarandearte, de tal manera que nos da luz y entendimiento de que esto que estaba pasando con Pedro era el diablo obrando por medio del corazón engañoso de Pedro, de su viejo hombre, y a través de eso lo llevó a hacer lo que hizo, negarlo 3 veces, de lo cual nosotros nos sorprendemos y decimos: wow, qué tipo es ese Pedro que hizo cosa tan fea. Porque el diablo se presentó delante de Dios y le dijo: a ese discípulo tuyo que dice que le echa muchas ganas y que a donde tú irás él irá y que va a dar su vida por ti, préstamelo tantito, préstamelo un ratito para que veas lo que hay en su corazón. Y el Señor muy probablemente dice: sí, te lo presto, pero no para yo ver lo que hay en su corazón, porque yo sé lo que hay en su corazón, sino para que Él vea lo que hay en su corazón y para que tú veas lo que hay en su corazón. Porque más adelante el Señor Jesús le dice a Pedro: pero una vez vuelto, confirma a tus hermanos. Es de notar la seguridad con la que Jesús le asegura a Pedro que va a volver de su caída. ¿Sabe por qué? Porque Jesús conoce a sus discípulos. Jesús conoce lo que hay en el corazón de sus discípulos. Y el verdadero discípulo puede caer, pero no ama el pecado. Y el verdadero discípulo puede tropezar, pero no se deleita en el pecado. El verdadero discípulo, cuando peca, sufre, porque sabe lo que eso es y lo que eso significa y contra quién peca. Esa es la grande diferencia entre el cristiano y el no cristiano. El no cristiano, el inconverso, el impío, se deleita en su pecado, le gusta su pecado, se deleita, lo disfruta. Pero el Hijo de Dios sufre.
El Hijo de Dios llora cuando peca contra Dios. Y Jesús, conociendo el corazón de Pedro, le dijo, y una vez vuelto, Jesús también estaba mirando en esa presencia que él tiene, que Pedro no se iba a quedar ahí revolcándose en su pecado, que se iba a levantar. Y se iba a levantar para gloria de Dios, porque le dijo, una vez vuelto, confirma a tus hermanos. Y la Biblia nos dice, la historia nos dice que Pedro se convirtió en uno de los principales autoridades de la iglesia de Jerusalén, en uno de los cabecillas, líder de la iglesia cristiana naciente en esos tiempos. Fervoroso, verdaderamente fervoroso. Ese carácter impetuoso lo convirtió y lo dirigió a Dios, dirigido por el Espíritu Santo, ya convertido, capacitado para gloria de Dios. Pero bueno, el punto es, el diablo estaba ahí metido. Y muchas veces en ese sentido también viene con nosotros y el diablo nos viene a zarandear. Y una de las cosas que hace es ponernos ese pensamiento de que Dios no perdona, o de que Dios ya no nos va a perdonar, o que nuestro arrepentimiento no fue verdadero, no fue genuino. Y vivimos condenados, vivimos con duda y vivimos incrédulos y volvemos a pecar contra Dios, ahora con incredulidad. Si nosotros verdaderamente hemos sido unidos a Jesús a través de la fe y lo reconocemos como Salvador nuestro por la fe, y todavía tenemos esa sensación incómoda preguntando si hay o no hay un cierto perdón, esto puede provenir de ese zarandeo por el diablo. ¿Y qué es lo que tenemos que hacer? No lo tenemos que andar reprendiendo, no tenemos que andarlo pisoteando como en algunos lugares, no. Tenemos que ir a Jesús. Tenemos que ir a Jesús. Tenemos que unirnos a Él y Él es el único que nos puede librar de esto. Entonces, en ese vasto arsenal de trucos que el diablo tiene, una de las herramientas más grandes es recordarnos constantemente nuestras transgresiones pasadas, y las utiliza para probar que Dios no podía restaurarnos. Y debemos estar muy pendientes. La Biblia nos enseña que no podemos ignorar las maquinaciones del diablo. No ignoremos las maquinaciones del diablo, porque los ataques del diablo nos ponen en un verdadero desafío y en una verdadera batalla, y tenemos que estar listos y preparados. Este salmo dice que Dios no solo perdona nuestros pecados, sino que los quita completamente de su presencia. Esto es algo profundo. Cuando Dios perdona a alguien sus pecados, no se los está recordando, como suele suceder con el ser humano, que cuando decimos que sí perdonamos, muy probablemente y muy constantemente lo estamos recordando. Ah, sí, yo te perdono, sí, ajá, sí, pero después al tiempo te lo vuelve a champar en la cara y dices, pero ¿te acuerdas lo que me hacías? ¿Pero te acuerdas lo que me hiciste? Ah, seguramente ni has cambiado, porque ¿te acuerdas lo que me hacías? ¿Te acuerdas lo que me hiciste? Cuando seguramente, muy probablemente varias veces dije, ya te perdoné, yo ya perdoné, ya no hay problema, yo ya no hago nada de eso. Pero al tiempo vuelve a salir lo que hay en el corazón. No hay un verdadero perdón. Esto es algo no tan fácil de que nosotros como seres humanos lo captemos. Por eso es que fácilmente nosotros podemos preocuparnos y preguntarnos sobre el perdón de Dios hacia nuestra vida, y batallamos muchas veces con eso. Hay que estar pegados a Jesús para que en esa vida de íntima comunión Él nos convenza de que realmente nos ha perdonado. Y entonces la clave en esto reside simplemente en renunciar a nuestras dudas y sentimientos de culpabilidad. Estoy hablando a los hijos, no estoy hablando a aquellos que se deleitan todavía en pecar. Estoy hablando al Hijo de Dios, aquel que le duele cuando peca contra Dios. Aquel que le duele cuando peca contra Dios, le digo, simplemente cree en las promesas de Dios. Confía y acepta las promesas del perdón que la Biblia nos da. Eso es lo que te puedo decir.
Y el otro pasaje está aquí en 1 de Juan. Acompáñame a 1 de Juan capítulo 1. Primera de Juan capítulo 1. Verso 9. Dice así: si confesamos nuestros pecados, Él es fiel y justo para perdonar nuestros pecados y limpiarnos de toda maldad. ¿No te parece increíble esta promesa? Pero tiene una condición: si confesamos. Si confesamos nuestros pecados, Él es fiel y justo para perdonar nuestros pecados y limpiarnos de toda maldad. Promesa de perdón de nuestras maldades. Pero bueno, tiene algo importante: es necesario confesarlo a Dios. Es necesario confesarlo a Dios, ir en humildad, avergonzados, reconociendo nuestro pecado, reconociendo que contra Él pecamos, confesarlo a Dios. Pero muchas veces es necesario también buscar ayuda. Debes entender que uno de los mecanismos que Dios dejó en su palabra para ayudar a los hermanos que caen en pecado y que constantemente están cayendo en pecado es la comunión de la iglesia y es la autoridad de la iglesia. El pastor que Dios puso para servirte. Hay algunas personas que tienen el concepto de que Dios puso al pastor para poner en disciplina al que se porta mal. Saca eso de tu cabeza. Eso no refleja el carácter de Dios. Dios no puso un capataz. Dios puso un servidor para ayudarte. El propósito de que Dios haya dejado a alguien en la iglesia o algunos hermanos en la iglesia es para que velemos unos por otros, para ayudarnos unos por otros. Es necesario que busques ayuda. Si tú no estás buscando ayuda cuando caes en una dificultad que ya es recurrente, digo, porque puede haber algunas caídas que, bueno, caímos, buscamos la gracia de Dios y con la gracia de Dios nos levantamos y seguimos adelante y no lo volvemos a hacer. Pero cuando ya es algo recurrente en nuestra vida, eso debería de darte ya la señal de que necesitas ayuda, de que no estás pudiendo tú con ello, de que tu pensamiento de yo con Dios, de ya le pedí perdón a Dios, ya lo hice con Dios, no te está ayudando. Y es necesario que busques ayuda. Y es necesario que busques la ministración de un pastor, o del pastor, o de los hermanos maduros en la iglesia. Porque si no, esto se va a hacer un vicio en tu vida y una cadena que te va a volver a esclavizar, que te va a volver a encadenar. Y que no se te olvide, el pecado cobra facturas. El pecado cobra facturas. Dios perdona a sus hijos cuando pecan, si vienen a Él en una actitud de arrepentimiento y piden perdón. Hay que decirlo con las palabras completas. Y entonces alguno dirá, bueno, ¿y entonces cuál es la diferencia? Si el inconverso peca y el cristiano peca, ¿cuál es la diferencia? Sí hay grandes diferencias. El cristiano no vive en la práctica del pecado y no se deleita en la caída en el pecado. Muy diferente al otro, que el otro aborrece a Dios y se deleita en su pecado. Esas son las grandes diferencias. La gracia de Dios es tan grande que puede limpiar al pecador de su pecado para que se convierta en un hijo de Dios. Y por eso es que predicar la gracia de Dios, hermanos,
Hay que predicar la gracia de Dios. Hace un par de semanas le puse yo este ejemplo, el ejemplo de Pedro. Cuando Pedro se acercó y dijo: Señor, ¿cuántas veces perdonaré a mi prójimo que peca contra mí? Y queriéndose ver así como que muy espiritual y muy perdonador, dice: ¿hasta 7 veces? O sea, para Pedro el concepto del perdón era: 7 veces está bien y es muy piadoso perdonar 7 veces, pero ya en la octava pues ya no. ¿Hasta 7 veces? Y la respuesta de Jesús fue: no te digo hasta 7 veces, sino hasta 70 veces 7. Y bueno, ya hicimos unas cuentas por ahí, lo cual nos llevó a la conclusión de que Dios espera que el ser humano perdone siempre. Ahora, ¿a dónde voy con este ejemplo? Voy al ejemplo de que si Dios espera de que el ser humano perdone siempre las injusticias que le hacen, entonces es porque Él está dispuesto siempre a perdonar, siempre. Jesús perdona 70 veces 7. Dios perdona 70 veces 7. Esto hay que tenerlo en nuestra mente. Pero esto es solamente posible por la gracia de Dios que transforma nuestro corazón. Esto es solamente posible cuando Dios hace la obra en nuestro corazón. Esto es solamente posible cuando hemos sido participantes de la sangre derramada de Cristo en la cruz y por la fe nos apropiamos de eso. Ese poder perdonador de Cristo. Por ese poder perdonador de Cristo podemos nosotros ser hechos limpios. Si confesamos, si pedimos perdón, si nos arrepentimos y nos apartamos, hermanos. Dios perdona. Si humildemente lo buscamos, si humildemente buscamos ayuda, si nos arrepentimos, si lo confesamos y si seguimos buscando la gracia de Dios para crecer y cambiar, porque ese es uno de los propósitos. Cuando Jesús le dijo a Pedro: y una vez vuelto, confirma a tus hermanos, ¿sabes qué es lo que estaba diciendo? De esto tienes que aprender, de esto tienes que crecer, de esto tienes que tomarlo para tomar fuerza en tu caminar cristiano. Tienes que aprender, tienes que crecer, porque Dios ama tanto a sus hijos, hermanos. Dios ama tanto a sus hijos que no está dispuesto a dejarnos como estamos. Él quiere que crezcamos. Él quiere santificarnos. Que no te engañe el diablo pensando de que el amor de Dios es para verlo como un alcahuete, de que bueno, como Dios me ama, pues yo puedo seguir haciendo lo que se me dé la gana, ¿no? Como Dios me ama, yo puedo seguir pecando. Eso es un pensamiento inconverso. Aquel que tiene el Espíritu Santo entiende que cuando peca es algo que Dios está esperando que Él aprenda de eso, que Él aprenda de eso y se santifique y se aparte. Debemos tener claro que no es bíblico para una persona pecar habitual y constantemente como un estilo de vida y después pensar que es cristiano. No es bíblico pensar que podemos seguir un estilo de vida pecaminoso, pecando, una práctica del pecado, y pensar que somos cristianos y pensar que somos creyentes. Eso no es lo que enseña la Biblia acerca de la gracia de Dios. Lo que enseña la Biblia acerca de la gracia de Dios es: Pedro, me vas a negar 3 veces, pero te vas a volver y te vas a levantar. Eso es lo que enseña la Biblia acerca de la gracia de Dios. Podemos negar, podemos caer, hay posibilidad de eso, pero no nos vamos a quedar ahí. Si somos verdaderos hijos, si tenemos el Espíritu, si verdaderamente amamos a Dios y la palabra, no nos vamos a quedar ahí, nos vamos a levantar para gloria de Dios. Para gloria de Dios. Si alguien tiene un estilo de vida en el pecado, muy probablemente esa persona no sea cristiana. Y por eso es que el apóstol Pablo, ya en la segunda carta de los Corintios, él dice: examinaos a vosotros mismos si estáis en la fe. Probaos a vosotros mismos. ¿O no os conocéis a vosotros mismos que Jesucristo está en vosotros,
a menos que estéis reprobados. Tenemos que examinarnos a nosotros mismos. Como cristianos tenemos la posibilidad de tropezar, pero no vivimos una vida de pecado continuo. No podemos, no debemos. Y si es así, examínate para ver si estás en la fe. Para ver si estás en la fe. Todos tenemos debilidades. Podemos caer en pecado aun cuando no lo queremos hacer. ¿Tú crees que Pedro estaba pensando en ese momento, lo voy a negar 3 veces, a ver qué pasa? ¿Pedro estaba pensando en eso? No. Pedro estaba diciendo, voy a dar mi vida por ti. Voy a dar mi vida por ti. Pedro no estaba pegando, lo voy a negar 3 veces. En un ratito lo voy a negar 3 veces. El verdadero cristiano no está viviendo de esa manera. La respuesta del cristiano ante eso es un odio al pecado, arrepentimiento y pedir la gracia divina para apartarnos de él. Así es como debemos vivir, hermanos. ¿Qué es lo que quiero dejar en este mensaje como conclusión? La maravillosa gracia de Dios, que nos convierte primeramente de no ser hijos de Dios en hijos de Dios, porque por gracia somos salvos a través de la fe. Pero también esa gracia que perdona y que así como el oriente está lejos del occidente, así Él aparta nuestros pecados de nosotros y los pone también, dice Miqueas, en lo más profundo del mar. En Cristo hay perdón, hermanos. En Cristo hay perdón, en Cristo hay restauración. Podemos ser restaurados de nuestras caídas, pero tenemos que ser humildes. Cuando caemos y lo guardamos, lo que estás reflejando es lo contrario a humildad. Estás reflejando orgullo. No quiero que nadie se dé cuenta. No quiero que nadie se entere que caí. Eso es lo que está reflejando, orgullo y soberbia. Pero cuando confesamos, estamos reconociendo que somos débiles y que necesitamos de Cristo y que necesitamos de Dios cada día. Cada día. Si a alguien le gusta el pecado, eso no es gracia. Eso no es la gracia de Dios. Pero si cuando pecas te sientes el más desdichado y desvergonzado, puedes ir con Dios. Puedes ir con Dios a través de Cristo y Él restaura y Él perdona. Vamos a cerrar nuestros ojos, por favor. Como cristianos tenemos posibilidades de tropezar, no permiso, posibilidades de caer y de pecar. Porque tenemos un enemigo llamado Satanás. Porque tenemos un viejo hombre dentro de nosotros tratando de levantarse cada día y tomar el control. Y porque vivimos en un mundo que todos los días va a invitarnos a pecar. Pero recuerda esto, la gracia de Dios es maravillosa. La gracia de Dios es un poder que Dios otorga para ser libres del pecado y de la condenación del pecado. Dios es maravilloso. En Él hay gracia abundante para sus hijos. Hay perdón. Hay esperanza. Padre, no hay palabras. No hay palabras, Señor. Así como no hay palabras cuando recordamos que te fijaste en nosotros para salvarnos, para perdonarnos. Así como no hay palabras para eso.
No hay palabras para agradecer el hecho de que tú, sabiendo cuándo y cómo vamos a caer, no te decepcionas, sino que paciente nos enseñas, esperando que tus hijos se abracen de ti, esperanzados, apoyados en tu gracia, con humildad, arrepintiéndose y pidiendo perdón, confesando, pero con esperanza, con esperanza. Señor, bendecimos tu santo nombre, bendecimos tu glorioso nombre. Gracias en el nombre de Jesús. Amén, Señor.